sea Dios tratando contigo, tratando conmigo, hermanos. Vamos a Mateo 19, hermanos. Dios sabe cómo hace las cosas, hermanos. Dios sabe por qué hace las cosas. Y pues esperemos que esta palabra, hermanos, cobre vida delante de nosotros. Mateo 19, versículo 12. Un tema, pues importante, hermanos. El discípulo y el matrimonio, si pudiéramos ponerle un tema esta mañana, el discípulo y el matrimonio. Y dice la palabra de Dios: pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Si son palabras del Señor Jesús, les está dando una instrucción a los discípulos, una instrucción muy fuerte, que esperemos que tú estés atento a la palabra, hermanos. Fíjate, esta palabra viene después de cierta pregunta que le hicieron, viene después de ciertas afirmaciones que el Señor hizo en este pasaje. Esto viene después de que los fariseos estaban cuestionando al Señor Jesús. Los fariseos estaban queriendo agarrar en un fallo, en un error doctrinal al Señor Jesús. Y ellos le preguntan: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Fíjense qué pregunta tan importante le estaban haciendo al Señor Jesús. Entonces Él les empieza a decir que ese no era el plan de Dios cuando Dios formó al hombre y a la mujer. Ese no era el plan de Dios, porque Él los había hecho varón y hembra. Y les empieza a decir que todo esto viene por una causa, por la dureza del corazón. Porque los fariseos seguían insistiendo: bueno, entonces, ¿por qué Moisés le permitió dar carta de repudio a la esposa? Y les dice: ¿sabes por qué? Por la dureza de sus corazones. Por eso dice. Pero deja un principio muy, muy claro, hermanos, a menos de que alguien más haya entendido de otra manera. Pero en el versículo 9 de este mismo pasaje, deja un versículo muy claro. Fíjate bien. Yo os digo, o sea, son palabras del Señor Jesús, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Si vemos este principio, hermano, hay un principio que está dejando el Señor. Sí te está dando oportunidad a repudiar, a divorciarte, por decir algo, pero te tienes que quedar en esa condición. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está diciendo: bueno, por causa de fornicación, ok, te doy permiso que la repudies, pero si te casas con otra, estás adulterando. Fíjate, y no importa que tú no hayas tenido la culpa, y el que se casa con la repudiada también va a adulterar por más razón. Pero está diciendo: tú que estás repudiando a tu mujer, bueno, si te casas con otra, dice, y se casa con otra, adultera. ¿Dónde está dando la oportunidad de dejar a su esposa? El tema no es ese, es un ejemplo de cómo el Señor Jesús nos está orientando en esta área tan importante que es el matrimonio. Cuando ellos escuchan, cuando los fariseos escuchan esta afirmación, fíjense lo que ellos exclaman: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. No conviene casarse. Entonces el Señor Jesús ahí empieza a dar las instrucciones, ¿sí? Dice: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Bueno, hoy vamos a tocar este tema del discípulo y el matrimonio. ¿Qué tan importante es el matrimonio en la vida del discípulo? Pero qué tan importante también es que si tienes un llamado de parte de Dios, debes de tomar la decisión adecuada y debes de pedirle al Señor esa visión para entender qué es lo que Dios está pidiendo de ti. Hoy en día, hermanos, una de las grandes dudas que debe de enfrentar el discípulo
y sobre todo el discípulo joven, la discípula joven, es si Dios le ha llevado a una vida de casado, si Dios le está llamando a una vida de casado, o Dios le está llamando al celibato, a abstenerse de casarse. Y esto es un asunto completamente personal, hermanos. Esto es muy individual, ¿sí? En que el Señor debe guiar a cada individuo, a cada persona. Nadie puede opinar sobre esto en la vida de otro. O sea, nadie puede aconsejar y decirle, tú quédate así, tú quédate sin casar, tú quédate casado. No, esto tiene que ser Dios tratando contigo directamente. No puede interferir en esta esfera tan vital de la vida de otra persona. Es un asunto muy riesgoso. La enseñanza general de la palabra de Dios es que el matrimonio fue instituido por Dios. Ya lo hemos mirado, ¿verdad? Bueno, hoy lo vamos a recordar a grandes rasgos. Fue instituido por Dios para todo el ser humano con varios propósitos, hermanos. Tiene varios propósitos, ¿sí? Pero uno de ellos fue ordenado para compañía y placer. ¿Para qué Dios te ordena casarte? Para que tengas compañía, para que tengas esa ayuda idónea, pero también para tener placer en tu cuerpo físico, en tu vida espiritual, para que estés completo, en otras palabras. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Ya lo vemos, pero vamos a recordarlo. Génesis 2:18. Génesis 2:18 dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fíjate bien lo que dice, porque ojalá y entendamos estas palabras. Le haré ayuda idónea para él. Dios mira al hombre, lo forma, le da vida y se da cuenta que está solo el hombre. A su alrededor había toda una creación, había toda una serie de criaturas que Dios había creado, les había dado vida, y todas tenían pareja, pero el hombre no. Entonces dice la palabra que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ¿sí? Ayuda idónea. ¿De dónde lo tomó? Fíjate bien. La tomó debajo de su brazo, ¿sí? No la tomó de su cabeza para que la mujer no domine al hombre. No la tomó tampoco de sus pies para que el hombre la esté pisoteando. La tomó debajo del brazo, ahí de su costilla. ¿Para qué? Para que el hombre la proteja, para que el hombre la guarde, ¿sí? Y la tomó cerca del corazón, para que la ame, para que la sirva, para que sienta que es parte de él, ¿sí? Entonces, ojalá y pensemos en esto, hermanos, porque a veces queremos pisotear a la pareja. A veces la pareja quiere mandar en la vida del hombre, toma un atributo que no le fue dado, ¿sí? Entonces el propósito de Dios fue darle compañía y placer al hombre y a la mujer. Pero no nada más era ese el propósito, sino el siguiente propósito era la perpetuación de la raza humana, ¿sí? Génesis 1:28, ahí era atrasito, dice así: y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos. Fructificar y multiplicaos, ¿sí? Llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno,
No solamente fue el propósito de proporcionar placer a la raza humana, al hombre y a la mujer, sino también fue que se perpetuara la raza humana, que se multiplicara. Por eso ahora que en la actualidad que las parejas prefieren tener un animalito en su casa, crear un perrito, que criar un hijo. ¿Sí? Ese no es el propósito de Dios cuando una persona se casa. El propósito de Dios es que se amen, que se sirvan, pero también que tengan hijos. ¿Sí? Entonces, dice que les bendijo Dios y les dio una orden: multiplíquense. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Adán hubiera dicho: ay no, esta no me gusta ya, la repudio? ¿Qué hubiera pasado, hermanos? No hubiera habido raza humana, no se hubiera multiplicado. ¿Sí? Entonces, pues vemos que hay varios propósitos en el sentir de Dios acerca del matrimonio. Y también el matrimonio fue instituido para la pureza de la familia y la sociedad. A ver cómo. Sí, o sea, fue para la pureza de la familia y la sociedad. Porque el Señor sabía que si tú vas a formar una familia, que si tú vas a tener a tu esposa, a tu esposo, vas a abstenerte de andar pecando con uno y con otro. Vas a tener pureza ahí en medio de tu casa, en medio de la sociedad te va a respetar. ¿Sí? Mira lo que dice 1 Corintios 7. 1 Corintios 7, versículo 1 y 2. Vemos cómo Pablo estaba siendo cuestionado acerca de ciertas preguntas acerca del matrimonio. Entonces, él corta de tajo cualquier oportunidad para pecar. Fíjate bien: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, dice. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea, le estaban preguntando lo mismo que le preguntaron al Señor Jesús. A ver, ¿es bueno que se haga esto? ¿Es bueno repudiar a la mujer? Entonces él dice: bueno, mira, de eso que tú me estás preguntando, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Por qué Pablo estaba asegurando que bueno? Porque esto es mejor para un joven, para una señorita. No a lo mejor comprometerse de esta manera. Pero enseguida Pablo corta de tajo con esta idea. Dice: mira, pero a causa de las fornicaciones, o sea, a causa de que andes pecando, dice, mejor cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea, no te estoy diciendo, no te cases, no. Si no tienes el don, entonces mejor cásate. Es mejor hacer esto. O sea, no hay nada en la palabra de Dios que sugiera que el matrimonio es incompatible con la persona, con el joven o con la señorita, o con la vida de pureza, de devoción y de servicio a Dios, hermanos. No te estoy diciendo eso, ¿sí? Al contrario, el estar casado es una gran bendición de Dios. El tener a una pareja a tu lado es una gran bendición de Dios, pero tenemos grande responsabilidad como hombres y como mujeres. Mira, Hebreos 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio
y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, dice. Dios sabía que el hombre por naturaleza puede caer en este pecado. Pero también está advirtiendo a ti y a mí que si hacemos esto, si manchamos ese matrimonio, si manchamos el lecho, ¿sí?, donde tú duermes con tu esposa, un día Dios te va a juzgar. Dios juzga la inmoralidad aquí en la tierra, hermanos. Sí. A veces te juzga de una manera, a veces te juzga de otra, a veces te manda una enfermedad, a veces te manda la pérdida de tu familia, ¿sí? A veces te da aflicciones mentales, ahí en tu cabeza tienes unas luchas tremendas por aquello que tú sabes que hiciste o estabas a punto de hacer, ¿sí? Y a veces todo eso te lleva a cambiar de personalidad, te lleva a cambiar tu forma de ser. Mas sin embargo, a no ser que Dios perdone ese pecado aquí en la tierra, un día Dios te va a juzgar con la perdición eterna, con el infierno. Pero Dios está dando la oportunidad, ¿sí? Dios está dando la oportunidad para que cada uno de nosotros nos analicemos y veamos si todo esto, no hay nada en nuestra vida que esté estorbando nuestra relación con nuestro Dios y con nuestra esposa. ¿Por qué? Porque Dios dice una cosa a través de su palabra: el que haya esposa haya el bien, dice. O sea, hay una bendición. Fíjate lo que dice Proverbios 18. Proverbios 18, versículo 22. 18:22 dice así: el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. O sea, ¿qué te está diciendo? Alcanza la bendición de Dios. Fíjate que allá en los tiempos pasados, cuando alguien se casaba, allá en el lejano oriente, cuando alguien se casaba, disimuladamente alguien le preguntaba: ¿Matza o Motze en griego? ¿Por qué le preguntaban esto? Porque se acordaban de este texto. De este texto de Proverbios 22, 18:22. El que haya esposa, haya el bien. ¿Te salió buena la esposa o te salió mala? Es lo que le quería decir, hermano. ¿Matza o Motze? ¿Te salió buena o te salió mala? O sea, ¿Dios te bendijo o te maldijo? Eso es lo que le estaban preguntando a la persona, nada más que disimuladamente, ¿sí? Ahora, la palabra de Dios nos dice que hay del sol. Ahí en Proverbios 4:9 dice: hay del sol. Eclesiastés 4:9 te está diciendo: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Mejores son dos que uno. ¿Por qué? Porque tienen mejor paga de su trabajo. Eso también se aplica a los esposos, hermano. Particularmente si los dos se han unido, ¿para qué? Para servir a Dios. Si los dos se han unido con un propósito: sacar adelante a sus hijos. Si los dos se han unido para tener una mayor efectividad de un hogar santo, de un matrimonio santo, entonces mejor los dos, si tienen el mismo pensar, si tienen esa unidad, pues hermano, aún la Biblia te dice, ¿no? Te da un ejemplo donde uno vence a 1000 y dos hacen huir a 10,000, dice la Escritura. Entonces, pues vemos, hermanos, a grandes rasgos esta pequeña introducción acerca del matrimonio. Vemos que aunque el matrimonio es la voluntad de Dios para la raza humana en general, no es necesariamente la voluntad de Dios para cada individuo. Ahora sí vamos a entrar un poquito en el tema
de lo que queremos compartirles. Ya les dimos una pequeña introducción. Ahora vamos de lleno a entrar a la palabra. Vemos que estamos hablando del matrimonio, y aquí pudiera entrar una controversia en tu cabeza, ¿no? Porque aunque el matrimonio es la voluntad de Dios para todos, no es necesaria la voluntad de Dios para cada individuo, hermano. A ver, ¿cómo está esto? Aun cuando puede considerarse como un derecho inalterable, un derecho que Dios te da a ti, ¿sí? A ti como discípulo, de poder tener una compañera, ¿sí? Como ese discípulo de Cristo, hay algunos que pudieran preferir la omisión de este derecho con el fin de entregar más su vida al servicio de Cristo. Hay algunos que pudieran decir, bueno, mejor yo me quedo así. ¿Para qué? Para consagrar mi vida a Dios. Ahora bien, si realmente tienes este llamado, que Dios sea el que confirme las cosas, no que tú te emociones y al tiempo te des cuenta que no tienes ese don, y al tiempo puedes terminar pecando, y lo que parecía un gran ministerio termine olvidado. Lo que parecía un gran llamado de Dios hacia la vida de un joven o de una señorita pudiera terminar en el olvido, ¿sí? El Señor hizo notar que en su reino habría algunos que llegarían a ser eunucos por causa de Cristo. El versículo que tomábamos como base dice: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Qué estará diciendo el Señor? ¿Qué son eunucos? O sea, para empezar, hermanos, era una persona consagrada a un servicio. Eunuco es una persona que puede ser un oficial, era un soldado, ¿sí? Que estaban consagrados a algo. El ejemplo que está dando el hermano es uno de los tres que está mencionando la palabra de Dios. Ahora, dice el Señor, pues hay eunucos que nacieron así. Fíjate, hay personas que nacen así, sin la capacidad de reproducirse. Por lo que tú quieras y mandes, nacen de esa manera. ¿Quién pecó? No sé, si fueron él, si fueron sus padres, o fue para que la gloria de Dios se manifieste en estos cuerpos. Pero ellos nacieron así. Los segundos son los que dice el hermano. Estas personas eran castradas por los hombres. Los gobernantes de aquel tiempo tenían grandes harenes, donde ponían a todas sus mujeres ahí, y ponían guardias a la entrada, y esos guardias, estos gobernantes, agarraban y los castraban. ¿Para qué? Pues estaban en contacto con las mujeres, entonces no querían que se involucraran con ellas, las apartaban para ese trabajo, ¿sí? Castraban a sus criados para hacerlos eunucos, ¿sí? Pero hay una tercera persona que está mencionando acá, dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Estos no nacieron así, estos no se hicieron, estos voluntariamente se entregan al servicio de Dios, con el propósito de ser más útiles en las manos de Dios. Pero estos vienen con el don de continencia, hermanos. El don viene de arriba, no viene de parte de un hombre, no viene de parte de un lugar, no. Estos hombres o mujeres bien pudieron haberse casado y no tienen ningún problema físico, pero en su consagración, en su dedicación a Dios, en su dedicación al Rey de Reyes y Señor de Señores, en su dedicación a la extensión del reino, dejan voluntariamente el matrimonio a un lado para consagrarse al servicio de Dios, para dedicarse a la causa de Cristo, sin distracción alguna, hermanos. 1 Corintios 7, versículo 32. Dice Pablo: quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El soltero tiene
cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, mira, estos son los que se consagran al servicio de Dios. Los que está hablando Mateo 19:12, los que está diciendo, mira, estos se hacen voluntariamente, ¿sí? Entonces, en definitiva, este es un voto voluntario que una persona pronuncia, ¿sí? Considerando dos factores, hermanos. O sea, este es un voto de un joven, de una señorita que dice, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacerme pero ¿sabes qué? Considerando dos grandes factores en la vida, ¿sí? Uno, que Dios le haya guiado a permanecer en esa condición de celibato, en esa condición de no tener esposa o esposo. O sea, es una decisión personal, es el deseo de entregarse más completamente a la obra del Señor sin añadir las responsabilidades que conlleva a la vida de un hogar, o sea, a la vida de a la vida hogareña. No quiere eso, no quiere que tenga distracción alguna su vida, sino quiere consagrarse al Señor. Pero para eso, hermanos, debe de tener esa convicción, debe de tener ese llamado divino de parte de Dios, que muy pocos lo tienen. ¿Sí? 1 Corintios 7:7 dice así: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, fíjate, o sea, como el apóstol Pablo, ¿sí? Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Veamos qué importante está hablando el apóstol Pablo, ¿eh? Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Fíjate, el apóstol Pablo se estaba poniendo como ejemplo, ¿sí? Él estaba diciendo, quisiera que todos fueran como yo. O sea, no hay necesidad de una pareja, no hay necesidad de una boda, ¿sí? Ahora, de lo que sí estoy seguro, dice, es de que cada uno tiene su propio don. O sea, tú que estás escuchando tienes algo que ofrecerle a Dios. O sea, Dios no te dejó sin don. Tienes un don. Hay que ver de qué manera Dios puso esa capacidad en ti. Solamente descubriendo el don que tú tienes, así el discípulo puede estar seguro que el Señor le dará la gracia necesaria para hacer su obra. Y puede ser casado o soltero, pero tienes un don, ¿sí? Pablo se estaba poniendo como el ejemplo, dice, mira, a mí no me preocupa que vaya yo a una ciudad, que vaya yo a otra, porque sé que el don de continencia lo tengo, pero no sé tú. Ahora dice, a ti Dios te ha dado a lo mejor otro don, pero tienes un don en tu vida. Entonces, pues tienes que descubrirlo, tienes que pedirle a Dios, ¿cuál es mi don en esta tierra, en este lugar? Entonces, estamos considerando esto, de que alguien permanezca en esta condición. Ahora, este llamado tienes tú que descubrirlo, tú preguntarle a Dios, tú en tus ratos de oración, en tus ratos de lectura, tienes que decirle que Dios te hable, que Dios te muestre. ¿Por qué? Porque esto tiene que ser voluntario, hermanos, ¿sí? Cuando se abraza esta condición de celibato, hermanos, por imposición eclesiástica, aumenta el peligro de caer en la impureza y la inmoralidad. ¿Qué pasa con los sacerdotes? Esos sacerdotes católicos que la denominación, que su religión les ha impuesto, que tienen que permanecer sin casarse. Y tú ves a sacerdotes buscando a las congregantes, tú ves sacerdotes adulterando con personas casadas, con jóvenes, con señoritas, ¿sí? ¿Por qué? Porque este mandamiento no fue voluntario, este mandamiento fue eclesiástico, este mandamiento fue de una imposición de parte de la religión. Entonces vemos que esta decisión tiene que ser voluntaria. Entender que el llamado que te está haciendo Dios es para que tú realmente te consagres voluntariamente a la obra de Dios.
Entonces el apóstol Pablo, mirando todo esto, ahí mismo en el capítulo 7, ya leímos el versículo 32 que dice: quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado, dice en el 33, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa. Ese es el problema, dice. Ese es el problema que Pablo estaba tratando en este capítulo y que quería que se entendiera muy bien, ¿sí? En otras palabras, el casado limita su servicio, el soltero no. Tiene la plena libertad. Por eso él expresa el deseo de que el soltero y las viudas queden como él. Fíjate bien, Pablo estaba diciendo: mira, yo tengo ese don y yo quisiera que ustedes se quedaran así, pero enseguida él aclara toda esta situación. Vemos el versículo 7 nuevamente y le vamos a dar lectura hasta el 9. Dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cómo estaba Pablo, amigos? Consagrado a la obra de Dios. Estaba entregado a la obra de Dios. Entonces les está diciendo: mira, esto es lo que conviene. Pero enseguida, fíjate bien el versículo 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. O sea, en otras palabras, ¿qué les está diciendo el apóstol Pablo? Que es mejor casado que estar pecando delante de Dios. Y se lo está diciendo a quienes, a los jóvenes y a las viudas, dice, ¿sí? Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Eso sería formidable, hermanos, de que tú desde joven te consagres a Dios, de que tú que a lo mejor perdiste tu pareja, te consagres a Dios y te entregues a Dios y no necesitas un hombre en tu vida. Lo que tú necesitas es un esposo permanente, y este es Dios, este es Jesús. Pero también el apóstol Pablo no se cierra, ¿sí?, para aquellos que ya que había sucedido esto en su vida. Pero si no tienen, dice, ese don, ese deseo de consagrarse a Dios, ese deseo de entregarse a Dios, dice, pues mejor cásense, porque es mejor eso a que estén pecando en su mente, en su corazón, que estén adulterando ahí, que estén teniendo ideas ahí en su cabeza. Pues mejor cásense. Entonces el apóstol Pablo, aún para aquellos que ya estaban casados, insistía en que la brevedad de la vida y del tiempo exige todo, debe sujetarse, que todo debe sujetarse a la gran tarea de dar a conocer a Cristo Jesús. O sea, todas las cosas llegan a un punto: dar a conocer el Evangelio de Cristo Jesús. Fíjate lo que dice el apóstol en este mismo capítulo, desde el versículo 29. Le vamos a dar lectura al 31. ¿Sí? Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Fíjate, ojalá y entendamos. Pablo no dice que esto sea un impedimento para que el casado no sirva en las manos de Dios, no sirva en las manos del Señor, no sirva en la obra de Dios. No, no es lo que está diciendo, ¿sí? Dice, el tiempo es corto. Ten tú la idea de que el Señor ya está a la puerta, el Señor ya viene, ¿sí? Bueno, pues si tienes esposo o esposa, sean como si no la tuviesen. Pero fíjate bien lo que dice: y los que lloran, como si no llorasen, y los que se alegran, como si no se alegrasen, y los que compran, como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Aquí Pablo está hablando, no significa estas palabras que el hombre debe de repudiar a su mujer. No es que, entonces, si me está diciendo que como si no la tuviese, entonces me voy a desatender de ella. No es lo que te está diciendo Pablo. Sus responsabilidades hogareñas y ser un obrero en las cosas de Dios van de la mano, ¿sí?
O sea, no te está diciendo descuida esas responsabilidades que tienes con tus hijos, con tu esposa. No te está diciendo, mira, descuida eso y vete a ser misionero, vete a predicar la palabra a otro lado, ve, agarra y vete. No te está diciendo eso, pero sí te está diciendo que no debes vivir para los placeres y satisfacciones de la vida del hogar. O sea, no debes usar este pretexto de tu esposa e hijos como excusa para dar a Jesús en segundo lugar. Eso es lo que te está dando a entender el apóstol Pablo. No pongas como pretexto, es que pues mi casa, mi hogar, es que tengo que estar mirando por mis hijos. Sí, es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Es que, pues tú sabes la situación cómo está, es que no tengo tiempo, no hay tiempo. No, hermanos, nunca vas a tener tiempo si no te lo das tú, si no te organizas, si no eres un hombre, una mujer disciplinada, que realmente esté entendiendo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando aquel gran siervo de Dios, Carlos Studd, se iba a casar con su novia, tenía su novia y veía que su novia estaba tan enamorada de él, o sea, lo amaba tanto, que Carlos Studd tuvo un temor en su vida. Vino a su mente, a su corazón, un temor, y él pensaba, ¿no será que esta mujer está poniéndome en primer lugar de su vida y dejando a Jesús en segundo? Y para que esto no sucediera, fíjate lo que este varón de Dios hizo, ¿sí? Para evitar esto, él le compuso un verso a su esposa y la comprometió a que cada día lo repitiera por las mañanas, para que esto no se le olvidara, para que ella no pusiera a Carlos en su vida en primer lugar. Él le dijo, ¿sabes qué? Esto es para que tú lo leas a cada día, para que te lo grabes y lo primero que venga a tu mente sea esto. Y le escribió un párrafo corto, dice: Jesús, yo te amo mucho, mucho más, dice, que lo que a Carlos amaré jamás. Se lo escribió para que ella lo estuviera repitiendo en su vida diaria. Jesús, yo te amo mucho, mucho más que lo que a Carlos amaré jamás. Y con esto él estaba poniendo un alto. Qué bueno sería, hermanos, que esta misma idea tú y yo la tuviéramos. ¿Por qué, hermano? Porque a veces, aunque no lo digas, lo haces. Pones a Jesús en segundo lugar. Después de tus hijos, después de tu esposo, después de tus nietos. Es que lo primero es lo primero, y lo primero es la casa. Lo primero son la descendencia. No, primero es Dios. Y qué bueno sería que nos hiciéramos a esta idea. Te amo mucho más, Jesús, que el que pudiera amar a mi esposa. Y aún más, esto pudiera ser un estorbo en la vida del joven, de la señorita. A veces, en lugar de que el matrimonio venga a ser el impulso para que tú te consagres a Dios, viene a ser como el freno de mano que le pones a tu vida. Y ojalá y tú estés entendiendo esto, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces tomamos decisiones apresuradas, y a veces una de estas puede ser el matrimonio equivocado. Esto ha sido con frecuencia, hermanos, la herramienta que el diablo usa para frenar un ministerio en la vida de un joven, de una señorita. Desviar a aquel joven que tenía tanto anhelo de ser discípulo del Señor, de caminar al lado de Jesús, de tener esa consagración para Dios. Y a veces toma esta decisión sin consultarla con Dios. A veces cuando son jóvenes dicen: yo quiero consagrarme al servicio del Señor Jesús. Muchos aspiran a servirle, muchos buscan, pero posteriormente, hermanos, cuando llega este obstáculo, toman la decisión equivocada, y esa carrera que iba en pos del Señor Jesús es frenada, ¿sí? Es frenada, hermanos, en el momento en que toman la decisión de casarse. Y no estoy diciendo que esto sea pecado, ojalá y les quede bien claro, hermanos. Pero a veces el matrimonio es un amargo enemigo del cumplimiento de la voluntad de Cristo Jesús en nuestra vida, hermanos.
así estábamos bien cómodos. A lo mejor ahorita los jóvenes estaban escuchando que estábamos hablando del varón, que estábamos hablando de la mujer, pero estamos hablando también del joven, de aquel joven que a lo mejor todavía no toma esta decisión de buscar pareja. ¿Sí? El matrimonio puede ser ese enemigo del cumplimiento de la voluntad de Cristo, de que todos oigan su mensaje. El casamiento ha sido dado por Dios, eso es muy claro, pero cuando se interpone como una barrera a la voluntad de Dios, es porque ha sido mal usado, se ha tomado una mala decisión, hermanos. Podríamos nombrar y poner muchos ejemplos, hermanos, muchos discípulos que hemos conocido a lo largo de estos 30 y tantos años de conocer de Dios, hermanos. Hemos conocido jóvenes que tenían el fuego, que tenían el llamado, que tenían la unción de parte de Dios para servirle. Y señoritas que también, ¿para qué estás estudiando? Medicina estoy estudiando, ¿para qué? Para servirle a Dios. No era un buen propósito, hermanos. Claro que sí, pero que se casaron, hermano. Tomaron la decisión y hicieron su llamamiento a un lado. Pensaron que ya es un estorbo estar casado y servir a Dios. Entonces, ese llamado que tenían, ese llamado de parte de Dios, jamás lo hicieron efectivo. ¿Por qué? Sus parejas, sus cónyuges estropearon ese llamamiento. Nada, hermano, bien. Fíjate bien, nada, ni siquiera la bendición que es tener a una pareja, a un compañero para toda la vida, debe anteponerse al propósito de Dios en la vida de uno. Oye, hermano, hoy hay almas que están muriendo sin Cristo. Allá afuera, hermanos, tú ves a cada día, tú escuchas ahí cerca de tu colonia, tú ves en el periódico cómo están sucediendo ya estas situaciones aquí en nuestra ciudad, hermanos, o aquí en tu colonia. Tú ves cómo la maldad está aumentando. Y los que conocen de Dios, los jóvenes que hicieron una profesión de fe un día, ¿dónde están, hermano? ¿Y sabes por qué? Porque los seres queridos se interponen muchas veces en las decisiones de buscar a Dios. Porque esos seres queridos han tomado prioridad sobre la causa de Cristo. Es quizá especialmente esto en la vida de los jóvenes, ¿verdad? En la vida de un joven, de una señorita. ¿Sí? Es por ello que el apóstol Pablo decía: ojalá se quedaran como yo, ojalá hicieran una vida de consagración a Dios, de que tuvieran ese don de celibato para entregarse al Señor. Sería preferible, dice. Los hombres y mujeres de hoy, hermanos, pues necesitan negarse aún las cosas lícitas de la vida, sin mencionar sus placeres más moderados y legítimos, sin dejarlos a un lado, hermanos, pudieran tener el llamado de parte de Dios. Pues es necesario soportar penalidades para ser buenos discípulos, buenos soldados, que ese es también un significado de la palabra eunuco, soldados pero de Cristo, sin las ataduras, hermanos, de las cosas de esta vida. Hombres a los que ningún peso los detenga, jóvenes a los que ningún peso los detenga, señoritas que estén consagradas a una vocación, a un llamamiento, a una ordenación del servicio. Este es un llamado especial, hermanos. Esto es un llamado especial para la vida del joven. Y a lo mejor tú que dices, bueno, yo ya estoy grande, ya tengo hijos grandes. Bueno, también puedes entender esto, hermanos. También puedes entender que cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padres, o mujer o hijos, dice la palabra, allá en Mateo 19, 29, dice que cualquiera que haya dejado todo este tipo de cosas en esta tierra, ¿sí? Vamos a leerlo. Mateo 19, 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madres, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Fíjate, ¿cuántos pudiéramos decir amén a esto, hermanos?
decimos amén a esto, hermanos? O nada más lo leemos y decimos, no, pues qué bueno, qué claro está el texto de dejar todo esto. Pero a veces, hermanos, a veces es difícil confirmar este texto en nuestras vidas. En esta vida se tiene algunos que ya tienen todo esto que describe el texto, hermanos. Tienen casas, tienen hermanos, hermanas, tienen padres o madres, o mujer o hijos, o tierras, dice. Cualquiera que deje todo esto se recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y ahí es donde tendríamos que decir amén, hermanos, porque muchos de nosotros a través de este caminar hemos podido ver que este texto se cumple al pie de la letra en nuestra vida, hermanos. ¿Sí? En esta vida, hermano, tú, hermana, ¿cuántas veces Dios te ha compensado con esto? ¿Sí? A veces a través de la rotura de esos lazos terrenales, de esos lazos familiares que nos unen a nuestra familia en la carne, en la sangre, por decir algo. Fíjate, muchos que en su momento tomamos las decisiones que Dios nos estaba demandando, hoy, hermanos, hoy te reciben en una casa, hoy te reciben en otra, y dejaste una casa a lo mejor donde naciste, y hoy te reciben 100 más, y te reciben con los brazos abiertos, porque eres hermano, porque eres cristiano, porque Dios te dio otra familia, y a lo mejor tu familia es muy numerosa, pero la de Jesús es más. La familia de Jesús es más y te reciben a lo mejor en 100 hogares cristianos, te reciben cientos o miles de personas que te han conocido desde que has caminado con Dios y te reciben bien, hermano. Y Dios te ha dado una nueva familia. Y a lo mejor Dios te ha dado nuevos padres espirituales, no de la carne, sino del espíritu. Y además, a lo mejor Dios te ha dado posesiones, o a lo mejor te ha dado esas riquezas en el Señor Jesús, esas riquezas espirituales, más allá de todo valor carnal en esta tierra. Jesús te ha dado una ciudad con sus calles de oro, con su mar de cristal, donde no va a haber puertas, donde no vas a necesitar de sol ni de luna, porque el Señor con su gloria te va a iluminar. ¿No es más importante esto? No es con más valor, pero sobre todas las cosas te va a dar una vida eterna al lado de Cristo Jesús, ahí alabando, glorificando su nombre. Ahora quisiera llevarte a una reflexión más. ¿Qué es un esposo bíblico? ¿Qué es un esposo bíblico, hermano? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué es una esposa bíblica? ¿Qué significa esto en la palabra de Dios? ¿Cómo pudiéramos contestar? ¿Cómo puedo ser ese esposo o esa esposa que Dios está pidiendo que Dios sea? ¿Cómo puedo ser esa esposa que Dios se agrade de mí, de mi matrimonio? ¿Cómo? La palabra de Dios es muy clara, hermanos. Ser un esposo bíblico es igual a lo que las Escrituras dicen de Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto, hermanos? Vamos a leer Efesios 5:25. Efesios 5:25, hermano. Fíjate bien lo que dice la palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. ¿Qué es un esposo bíblico, hermanos? Aquel que se parece a Jesús. Fíjate, el principal propósito de Dios para la vida del creyente, el principal propósito de Dios para la vida del cristiano es, ¿cuál es, hermanos? A ver, díganme, ¿cuál es el principal propósito de Dios en la vida del creyente? ¿Cuál es, hermanos? No, otro, hermanos. ¿Cuál es el principal propósito de Dios en tu vida como cristiano? ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida como cristiano? A ver, hermanos, dice el hermano, para que seamos el instrumento de Dios, primero es que seamos salvos y que luego seamos instrumentos para salvar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es el principal propósito de Dios para nosotros?
para ti como cristiano, como cristiana, ¿cuál es el principal propósito de Dios que tiene para ti? Que conozcan, que seamos salvados, no. La vida eterna, tampoco. No amar a nuestro prójimo, no. Estar perdonado, no, es parte de. El principal propósito de Dios para ti, hermano, como cristiano, como cristiana, ¿sabes cuál es? Que te parezcas a Jesús. Que tú seas semejante a Jesús. De Romanos 8:29, hermano. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Que seamos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora estamos viendo Efesios 5:25 y vemos que Dios, que el Señor Jesús amaba tanto a la iglesia que se dio por ella. Entonces, ¿cuál es cuál es ese esposo bíblico que Dios está demandando de ti como esposo o de ti como esposa? ¿Cuál es? Dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Entendemos este significado, hermanos? ¿Entendemos esto que está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por Dios? ¿Sí? ¿Entiendes tú, varón, que el primer ministerio que Dios pone en tus manos cuando ya eres casado es que andes predicando, es que andes sirviendo, es que andes en la obra de Dios? ¿Eso es lo que Dios te está diciendo? No. ¿Qué te está diciendo, hermano? Entonces el primer ministerio que tú tienes es ministrar a tu esposa, llevarla a que se parezca igual al Señor Jesús como tú te pareces. El primer ministerio es ese, hermanos. El segundo es ser padre. Y el tercero es que salgas a ser. Pero muchas veces esto pasa por alto, hermanos. Realmente el esposo bíblico tiene que amar a la mujer como Cristo ama a su iglesia, a tal grado que se dio por ella, hermanos, se entregó por ella. Entonces podemos de ahí partir. Realmente, ¿cuál es el propósito de Dios para que te haya dado una mujer a tu lado? Esto no interfiere con el principal propósito. El principal propósito de Dios es de que tú, varón, y tu mujer te parezcas a Jesús, sea semejante a Él. Ojalá entendamos esto, hermanos, que esta gran responsabilidad, porque a veces, hermanos, leemos este texto: sí, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por Él, y no meditamos y no pensamos cuánto amor tenía el Señor Jesús. Les voy a poner un ejemplo, a lo mejor muy cruel. ¿Qué pasaría, hermano Taurino? ¿Qué pasaría si tú un día estuvieras en medio del río y tuvieras a tu lado a tu esposa y a tu lado a tu hijo, y de pronto el río crece, de pronto se viene una corriente fuerte y el único que sabe nadar bien, y eso es cierto, eres tú, y por un lado ves que se lleva el río a tu esposa y por el lado izquierdo se lleva a tu hijo? ¿A quién salvarías, hermano? Dices: híjole, es que después de 13 años mi hijo me lo dio Dios, mi esposa pues fue el instrumento para que Dios me diera ese hijo, pero los amo tanto, los quiero a tanto, que ¿a quién salvarías? Yo les dije que les iba a poner un ejemplo muy crudo, muy duro, muy difícil, hermano, pero vamos a una cosa, hermanos. Esto no es por emociones, hermanos, es por principios. ¿Qué me está marcando la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, no me está diciendo amen a su hijo más que a su esposa. Me está diciendo, tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a su iglesia, entregarte aún por ella. O sea, darnos, ¿cómo se dio Jesús por ti? ¿Cómo se dio por su iglesia? Murió en la cruz del Calvario, se desangró y todo, y se entregó por cada uno de nosotros, y puso una base sólida, un principio. Este es el principio. Entonces nosotros debemos de caminar por principios, no por emociones. El martes pasado les mencionaba algo. Si eres fiel en lo poco, Dios te va a dar lo que es tuyo, lo más. Pero si no eres fiel en lo poco, Dios no te va a seguir dando más. Y vayámonos más allá y pensemos en el testimonio de Abraham.
Él dijo, Señor, si tú me lo diste a los 100 años, pues tú me vas a poder dar otro hijo. Yo no hago lo que tú me dices, lo ofrezco en sacrificio. ¿Estaba dudando? ¿Se estaban moviendo por principio? Claro, el principio es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y ahí te está diciendo el Señor: si tú confías, lo demás yo te lo voy a añadir. ¿Sí, hermanos? Son principios que tenemos que tener, y estamos hablando del matrimonio. ¿Cuál es el marido bíblico? Aquel que ama a su mujer como Cristo amó a su iglesia. Los principios que hemos puesto en nuestra vida son primero Dios y después mi familia. Mi familia incluye mis hijos, incluye aún mi propia esposa, si va en contra de la voluntad de Dios. Ahora, en este ejemplo que yo ponía, no dudaríamos. La palabra de Dios me dice que ame yo a mi esposa como Cristo amó a su iglesia. Y si de esa idea tengo, no dudaría en respetar a mi esposa. Aquí entran muchos factores. Entra la emoción, entra el emocionalismo, el falso amor, y de decir, pues yo pongo primero a la familia o esto. No, el principio de cada cristiano tiene que ser Dios en primer lugar en su vida. No hay otro, hermanos. No hay otro principio. ¿Por qué crees que los judíos no quisieron recibir al Señor Jesús? ¿Sí? Porque ellos en su escritura, allá en Éxodo 6:4, dice que Jehová uno es. Y no lo han entendido, pero ellos dijeron, Dios es uno, y a Él vamos a hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que manejarnos por esos principios. Y la palabra me está diciendo que el Señor a los que llama, los llama con un propósito: que se parezcan cada vez más ¿a quién? A Jesús. Y yo veo en su palabra, tocando el tema del matrimonio, veo que el principal propósito de Dios para mí y para mi matrimonio es que yo me parezca a Él. Y si Dios me está diciendo que Él amó a la iglesia y se entregó por ella, ¿sí? Y que Él, mira, fíjate bien, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Fíjate qué importante es meditar en esto, hermanos, ¿sí? Ahora bien, esto es con respecto a que si realmente queremos ser ese esposo o esa esposa que la palabra de Dios nos marca, nos habla, ¿sí? Le voy a dar lectura a algunos textos, hermanos, donde nos vamos a detener un poquito. Ya estamos por terminar. Vamos a Efesios 5:22. Entonces, pues parece que Dios manda al hombre a amar a la mujer, hermanos, porque la mujer necesita sentirse amada. El hombre no es tan dado al afecto, pero ¿sabes lo que el hombre necesita? El hombre necesita respeto. El hombre necesita ser respetado. ¿Quieres tú destruir tu hogar? Mujer, señorita, no respetes a tu esposo. No tomas tú la responsabilidad y verás cómo acabas con tu hogar. El Señor Jesús está diciendo cuáles son los principios. El hombre tiene la capacidad de instruir, de capacitar, de ser respetado. La mujer tiene la capacidad de recibir ese afecto, ese amor. Fíjate, aquí se me viene a la mente algo, hermanos. Partiendo de estos principios que hemos visto, de este versículo 25, que dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hemos dicho que el hombre necesita respeto. ¿Quieres tú faltarle, quitar las columnas fuertes en un hogar? ¿Por qué Dios ha dejado todo esto, hermanos? Porque el hombre tiene que moverse por principios, tiene que ser más firme en las cosas que habla. Y les decía, se me viene a la mente algo. Estamos orando porque Dios llame a 2 hermanas para la escuela dominical. Pero ¿por qué no 2 hermanos? El hombre tiene la capacidad de instruir, el hombre tiene la capacidad de
tiene a lo mejor la fuerza de educar a los pequeños. Ahora, muchos, tristemente hermanos, tristemente lo decimos, muchos padres han dejado la responsabilidad en las escuelas y en las iglesias, en la educación de sus hijos. Cuando vemos y veíamos el principio, primero, amar a nuestra esposa. El primer mandamiento que Dios te da es que tú lleves a la madurez espiritual a tu esposa, que tú estés al pendiente de ella. Y fíjate, hace rato estábamos hablando de que ¿a quién salvarías? ¿Por quién irías? Pero ¿por qué no lo hacemos en la vida espiritual, hermanos? ¿Por qué no lo hacemos cuando vemos que a lo mejor nuestra pareja está descuidando sus deberes espirituales? ¿No es más peligroso eso que muera ahogada? ¿No es más peligroso que una persona se pierda para la eternidad a que una persona sea salva? Porque a lo mejor, y no damos más en el ejemplo que pusimos, pero pudiéramos decir, bueno, pero pues la hermana está en Cristo Jesús, y si muere, pues bueno, se va con el Señor, pero si ves que está descuidando sus deberes espirituales y no pones atención a ello, ¿no será más cruel eso? Y si me digo, el ejemplo, hermanos. Vamos a leer Efesios 5:22. Dice así: así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en ciertas cosas. En esto sí, en esto no. Así dice la palabra, que dice en todo, que abarca todo, hermanos. Fíjense, cada sociedad, hermanos, cada sociedad bien ordenada, aquella sociedad que tú la ves, a lo mejor que tiene buenos principios, y hay varios países que tienen una sociedad intachable a lo mejor, o por lo menos de buen testimonio, reposa sobre dos columnas, hermanos, sobre dos columnas muy sólidas que sostienen. ¿Sabes cuál es? La autoridad y la sumisión de la gente. La autoridad de gobierno pudiera ser, y la obediencia de los demás. En esas dos columnas firmes se basan las sociedades bien ordenadas. Ahora, este principio también es bíblico, hermano. Este principio es bíblico, hermano. Fíjate bien, 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? El apóstol Pablo estaba diciendo a la iglesia: mira, si no hay una sujeción a las normas establecidas en esta tierra, pues mucho menos a lo mejor va a haber una sujeción a Dios. Y aquí está dando un ejemplo muy claro. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Sí? O sea, tú como varón tienes una cabeza sobre... No te mandas solo, vamos. Tienes a Jesús sobre ti. ¿Y qué está diciendo? Bueno, el varón es la cabeza de la mujer. Pero, fíjate bien, Dios, la cabeza de Cristo. Porque aún sobre una autoridad hay otra. ¿Sí? Entonces, partiendo de este ejemplo, vemos el texto que estábamos mirando de Efesios 5:22, y vemos, hermano, que dice la palabra 5:22: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. ¿Y cómo te está demandando esta sujeción, hermanos? Sí, con respeto, sí, y de corazón, no por obligación, hermano. Esta sujeción de la mujer hacia el esposo tiene que ser de parte de Dios. ¿Por qué? Porque tú miras que tu marido
está sujeto a Cristo. ¿Sí? O sea que tu marido está sujeto a Dios. Entonces, ya les decía, autoridad y sumisión. Este principio viene de parte de Dios, ¿sí? Dios ha establecido gobiernos y no podemos oponernos a ellos. Entonces lo mismo sucede en un hogar. Hay cabeza, ¿sí? Entonces debe de haber obediencia. Ahora, el sometimiento, la obediencia no quiere decir que tú seas inferior. Porque vemos en este ejemplo de Corintios 3, dice que el Señor Jesús, fíjate, el Señor Jesús, a pesar de ser Dios, está sujeto al Padre. ¿Sí? Está sujeto a su Padre, pero no por eso deja de ser Dios. Tú como esposo, o como esposa, perdón, aunque estés sujeta al marido, no dejas de ser un alma delante de Dios. Tienes la misma importancia, ¿sí? Ahora, tú como hombre no vas a mirar a tu esposa de reojo. ¿Ya oíste? ¿Estás oyendo? Tienes que estar sujeta a mí. Mira, en muchas cosas la mujer es superior al hombre. En muchas áreas, en muchas maneras, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces la mujer, cuando hace su entrega de su vida a Dios, es más fiel que tú, que yo. Son más fieles a Dios. Espiritualmente son más sensibles a las cosas espirituales, ¿sí? Muchas hermanas tienen la simpatía que muchos de nosotros quisiéramos tener. Muchas hermanas aguantan más físicamente que el hombre. Nosotros nos duele una muela y ya estamos llorando. Y la mujer no es así. ¿Sí? Entonces, vemos que hay cosas en que la mujer no supera. Las mujeres, la mayoría, son más ordenadas que el hombre. Y tristemente y con vergüenza lo podemos decir, pero así es, hermano. Son más ordenadas que los varones. Pero aún con todo y eso, Dios les está diciendo que tienen que someterse al esposo. ¿En qué? En todo. En todo aquello, hermana, que te quede bien claro, que no te lleve a pecar contra Dios. En todo aquello que no te lleve a manchar tu conciencia. Ay, sí, hermana, ahora ve ¿sabes qué? Como allá te dijeron que tienes que estar sujeta, ve a traerme esto, ve a comprarme una cerveza, ve a comprarme un vino. No. En todo aquello que no manche tu conciencia, ni ofenda a Dios. En eso, Dios está mandando que esté sujeta a tu esposo. El versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Otra vez vemos este ejemplo. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, como cabeza, el varón tiene que amar, tiene que conducir, tiene que guiar a los hijos, tiene que proveer, tiene que proteger ese hogar, tiene que proteger a su esposa. ¿Y qué dice? Y la cuida, tiene que cuidar a esta esposa que Dios le ha dado. Ya vimos en el versículo 25, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ya vimos cómo tiene que amar el hombre? Entonces, tienes que amar a tu esposa, así como Cristo. Este es el estándar, hermano. Este es el estándar que Dios está dejando para el esposo. ¿Cómo tienes que amar a tu esposa?
como Cristo te ama. Porque Cristo es nuestra cabeza. Es el ejemplo que Dios nos ha dado. Es el ejemplo que Dios ha dejado. ¿Con qué propósito, hermano? Ve el versículo 26. Para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Para santificarla, para apartarla para Dios. Esa es tu tarea como varón. Esa es tu tarea como esposo. Tienes que santificarla, o sea, apartarla. ¿Para qué? Para Dios. Ese es realmente tu ministerio. Por eso cuando les decía, ¿cuál es el primer ministerio que Dios te da? A ti, varón casado, tu esposa. Ese es el primer ministerio, hermanos. Según los principios que estamos viendo, esos son el ministerio. ¿Con qué propósito? Con que lleves a tu esposa a esa santificación, a ese apartamiento para Dios. La pregunta, ¿estamos haciendo esto igual que el Señor? El Señor, ese era su propósito. Dice, yo amo tanto a la iglesia, me entregué por ella. ¿Para qué? Para santificarla, dice, porque un día se la voy a presentar a mi Padre, porque estoy sujeto al Padre. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Ese es el propósito de ti como... ¿Quieres ser ese esposo bíblico? Tienes que cumplir con eso, ¿no? No puedes saltártelo, no puedes emocionarte y ir, voy a ir a predicar, primero haz esto. Son principios, hermano. ¿Para qué amó tanto Dios? ¿Para qué amó tanto a su iglesia? Para santificarla con este propósito, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Imagínate qué importante tú, varón, que llegues ese día y te presentes juntamente con tu esposa. Aquí está, Señor, la que me diste, la que pusiste en mi vida, aquí está al lado mío. Qué importante es esto, hermanos. En el pasado, hermanos, el Señor Jesús nos mostró su amor. ¿Cómo? Se manifestó ese amor en tu redención, cuando Él te salva. Hoy, ¿cómo se está manifestando el Señor en nuestra vida? En la santificación, porque Dios quiere que a cada día tú te parezcas más a Él, y seas hombre o seas mujer, tú tienes que tener más las características de Jesús. Eso es lo que hemos estado mirando, hermanos. ¿Sí? Fíjate lo que dice el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y la pregunta aquí sería, hermano, hermana, ¿cuánto te amas? ¿Cuánto te amas que realmente estés demostrando ese amor? Porque dice la Escritura, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. No nos olvidemos del ejemplo que nos está dando Pablo a través del Señor Jesús. ¿Cómo? Bueno, el Señor amó tanto a la iglesia que se dio por Él. ¿Para qué? Para santificarla, ¿sí? Para que a través de la palabra de Dios fuera cada vez más limpia, pero también con un propósito, presentar esa iglesia un día, y no presentársela al Señor ahí, sí, vete arrastrando. No, dice gloriosa, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga. Bueno, partiendo de estos ejemplos, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, dice, se ama a sí mismo. Qué tarea tan sencilla, ¿verdad? Te ha dejado Dios, que te ames, pero sobre todo que ese amor se lo muestres a tu esposa. Eso mismo sientes por tu esposa, hermano. Sientes esa responsabilidad. Si tú eres sincero, tú mismo, hermano, te vas a dar cuenta de tu condición delante de Dios. No podemos amar a Dios que no has mirado cara a cara si no estás amando a tu esposa. Y ojalá y los ejemplos que hemos tomado, hermanos, sirvan para valorar lo que Dios ha puesto en tus manos. Meditemos un momento, hermano, y que realmente lo que tú le estés diciendo a Dios sea sincero.
Que realmente, amado, pues hoy Dios dice la palabra de Dios: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios, por tu palabra, Señor, porque a través de ella nos muestra, Señor, la importancia de hacer decisiones de acuerdo a tu palabra. Hoy nos has hablado de estos soldados que estaban consagrados hacia una tarea, Señor, y muchos de ellos fueron porque tú así lo quisiste, amado Dios, porque así les diste la vida, Señor. Otros fueron obligados, Padre, porque fueron hechos eunucos por el hombre, otros por la denominación, Señor, y no se cansan de pecar, pero otros lo hicieron por voluntad propia. Padre, y es cierto, le hablaste al joven, a la señorita en este día, Señor, y ojalá en tu palabra haya caído en buena tierra, pero también, Señor, me hablaste a mí como esposo. Padre, sé tú terminando la obra en nuestra vida, Señor, y que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestras mentes, en nuestros corazones, amado Dios, de aquellos que queremos ser tus discípulos, Dios, de aquellos que queremos ser ese instrumento que tú estás buscando, amado Dios, primero para bendecir nuestros hogares, para que seamos ese esposo fiel, y también, Señor, para que seamos esos padres que nos parezcamos a ti. Aún también has hablado a las hermanas, Señor, porque tú quieres que haya mujeres temerosas, mujeres sujetas a sus esposos, sujetas a sus maridos, Señor, y sobre todo, amado Dios, sujetas a tu palabra. Gracias te damos, Señor. Gracias por esta mañana, Señor, porque tu amor es grande. Muchas gracias. Pídeme lo que quieras sin temor, como poderoso gigante me levanto sobre ti. Aleluya, aleluya. Ven y ciñete con la armadura de poder. Levántate y comienza a trabajar, y haré descender sobre ti con poder. Lluvia tardía como al principio, porque mi amor es tan grande, nunca te abandono. Mi fidelidad es inmensa, a tu lado yo estaré. Pídemelo con poderoso gigante sobre ti. Aleluya, aleluya. Levántate y comienza a bajar sobre ti con poder. Como principio te abandonaré. Tu fidelidad es inmensa, a tu lado yo estaré. Aleluya. Ven y ciñete con la armadura de levantar, descender sobre ti, lluvia tardía. Gracias porque tú cada día nos muestras tu amor y tu bondad. Y para ti que no tienes esposa o esposo creyente, la palabra de Dios también tiene algo para ti esta mañana. Dice la palabra de Dios: porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Padre, que esta palabra, Señor, pueda ser consuelo para las hermanas que no tienen a sus esposos en este lugar, pero que sí tienen esposo en su casa, Señor. Padre, tu palabra dice que tú, amado Dios, tú tienes un propósito para esa vida, porque a lo mejor dice tu escritura: ¿qué sabes tú, mujer, si quizás
Harás salvo a tu marido con tu ejemplo, con tu sumisión, con tu sujeción. Porque sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer. Padre, hoy tú nos has dicho que tenemos que parecernos a ti, Dios. Termina la obra en cada uno de los que estamos aquí, Señor, y aún en aquellos que pudieran escuchar esta grabación, Señor. Tu Espíritu Santo, amado Dios, abre sus vidas como lo has hecho conmigo este día. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.